Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos, a este lugar. Nos hemos reunido en esta tarde para adorar el nombre del Señor. Ya lo hemos hecho a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas. Es una manera también de hacer partícipe el deseo nuestro para con la iglesia, para con el evangelio que siga siendo predicado. Yo no sé si yo haría eso. Cuando yo vengo a la iglesia me entregan un boletín, un papelito, y lo primero que yo hiciera, ¿qué voy a escuchar ahora? ¿Verdad? Yo eso es lo que quisiera. Yo no sé si usted ya lo hizo. Pero en esta tarde, como dije al final de la carta a los Efesios, parecía que había que predicar acerca de la continuación de esta carta. Una carta que fue escrita por el apóstol Pablo para una región de Asia Menor, en donde involucraba varias iglesias, pero esta iglesia de Éfeso fue muy prominente, fue muy mencionada. Primera, segunda de Timoteo, de alguna manera tan dirigida a ellos. Juan ha escrito a ellos. Y lo que quiero que hagamos en esta tarde es que consideremos todas las bendiciones que ellos tenían, que tuvieron, de las cuales el Señor les hizo partícipes. Pero cuando hablamos de Efesios, de Éfeso, esta iglesia en particular, si nosotros leemos la Escritura rápidamente, vamos a hacer conexiones. Vamos a hacer conexiones, como dije, primera, segunda de Timoteo, vamos a hacer conexión con las cartas de Juan, especialmente con el Apocalipsis. Y Juan escribe en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor le manda a que escriba 7 cartas a 7 iglesias. Y la primera iglesia, como si ya lo que dije no fuera suficiente, la primera iglesia a la que Dios quiere dirigir su atención a través de Juan es a la iglesia de Éfeso. Luego le escribe a Esmirna, luego le escribe a Pérgamo, luego le escribe a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y créanme, hermanos, que creo que por las actividades que tenemos en las siguientes semanas, yo quisiera haber empezado ahora con esta serie de estas cartas, pero creo que solamente vamos a poder hacer esta para luego, después de que todo el bullicio pase, entonces ya nosotros vamos y agarramos nuevamente las cartas. Jesús alaba y Jesús reprocha a 4 congregaciones. Lo hace con Éfeso, lo hace con Pérgamo, Tiatira y a Sardis. Alaba a 2, a Esmirna y a Filadelfia, y reprende a una, a la Odisea. Para poner un poquito en perspectiva lo que sucede con esta iglesia, con la de Éfeso, voy a mencionar algo solamente para que nos demos una idea y pongamos una base de quiénes eran ellos. Esta ciudad de Éfeso tenía una historia variada que se remontaba desde siglos antes que esta iglesia fuera dirigida a ellos. Y esta iglesia prosperaba. Su riqueza que provenía del comercio y de la religión le permitió a esta ciudad, a Éfeso, reconstruir un templo que el fuego había destruido. Este templo estaba dedicado a la diosa Artemisa. ¿Se recuerdan estos templecillos? Hechos también habla vastamente de esta iglesia, de esto que se llevaba a cabo ahí. Por eso dije yo, Efesios es una iglesia prominente, fue una iglesia muy mencionada, era el centro prácticamente de atención.
Entonces ese templo lo vuelven a construir. Para los romanos era Diana, así que ellos había mucha gente que estaba al servicio de este templo, sacerdotes y sacerdotisas. A esta ciudad se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. La ciudad, como era próspera, ellos construyeron un teatro con una capacidad estimada de unas 25,000 personas. Y eso era la vida prácticamente diaria de Éfeso. Pero sucede algo interesante. Cuando esta ciudad está en desarrollo y el templo ha sido otra vez construido, sucede lo que muchas veces uno creería que no debió de haber sucedido. Empezaron a darle culto a Diana, a otros dioses. De hecho, el templo de Diana lo ocupaban para dar asilo, según la historia, para dar asilo a asesinos, a ladrones, a violadores. Para eso servía el templo y todo estaba bien. Todo estaba bien. Numerosas fuentes revelan que durante siglos el templo de Artemisa fue declarado un lugar de asilo para quienes hubieran cometido algún crimen. Incluso a algunas partes de la ciudad se les otorgó alguna vez la condición de derecho de asilo. Por ejemplo, la zona colindante, según la historia, con los terrenos del templo, otorgaba impunidad al criminal. Y en la época en que Juan escribió el Apocalipsis, en el 95 después de Cristo, los sectores interiores del templo de Artemisa ofrecían asilo seguro para cualquier ladrón, asaltante, comerciante, esclavos y saqueadores de algún templo. Eso era lo que se estaba llevando a cabo ahí. Y creo que eso lo podríamos relacionar con el día de hoy. En una sociedad en la que ofrece tanto, en una sociedad en la que impera el materialismo, en una sociedad en donde la iglesia se ve permeada por tanta cultura externa a lo que es el evangelio, la iglesia se vuelve presa fácil para algo parecido a lo que sucedió con Éfeso. Nosotros vemos, y vamos a ir desarrollando el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, por si yo no lo he dicho, ¿verdad? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7, ahí es donde nos vamos a ir concentrando. Y después de haber hecho esa breve y espero útil introducción para quienes eran los receptores de esta carta, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor, Dios a través de Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, y ese es el pero que va a hacer la diferencia acá. Pero, tengo contra ti
que has, nótese, no dice perdido, no dice pero te han robado, dice pero has dejado, es algo voluntario, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y otra alabanza de parte de Dios, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito Salvador. Nosotros desde mayo pasado estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y descubrimos, Señor, tantos tesoros que ellos habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que se fuesen sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados, fueron adoptados, fueron hechos sentados en las regiones celestes. Se les fue ofrecido la armadura de Dios, de manera, Señor, que nosotros descubrimos que estos hermanos fueron altamente bendecidos por ti. Y al llegar, Señor, a este texto, el cual nosotros estamos utilizando como base, nos damos cuenta cómo es posible que eso pueda pasar. ¿Cómo es posible que después de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ahora sucedió que ya no te amaban como una vez lo hicieron? Y esa enseñanza la encontramos en Efesios, la encontramos, Señor, en Timoteo, la encontramos en Apocalipsis, y ciertamente esa enseñanza no fue simplemente para ellos, Señor, sino también para cada uno de nosotros. Porque, Señor, puede ser el caso que alguno de nosotros o el que habla se identifique con esa condición. Venía temprano a la iglesia, preguntaba en qué quería ayudar. Si el culto empezaba a la 1, yo venía a las 12:30, pero ahora vengo a la 1:10. He perdido mi primer amor. Antes me emocionaba cuando conocía a alguien y sabía y me daba cuenta que no era creyente. Yo, con todo mi deseo, yo le predicaba. Ahora, ¿quién sabe que sepa que soy creyente? De manera, Señor, que lo que vamos a estudiar no simplemente es conocimiento, no simplemente es un contexto histórico, sino que, Señor, es una realidad para nosotros. Y esa advertencia, Señor, que hiciste a Éfeso, yo la tomo para mí y para esta iglesia. Habla, Señor, a tu pueblo y guíanos. Y guíanos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído infinidad de veces Apocalipsis 2 del 1 al 7, ¿verdad? Lo hemos leído.
Pero pocas veces hemos considerado la seriedad que esto tiene para nosotros. La idea principal de esta carta es, como dije hace 2-3 semanas, reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y algunos puntos claves que vamos a encontrar aquí a través de estos 7 versículos van a incluir, por ejemplo, el primero, que Jesús es nuestro protector. Él se pasea en medio del candelero y ahí lo vamos a ver. Luego el punto número 2, vamos a estar viendo que Jesús alaba a su iglesia. Ustedes conocen, ustedes ya no, nadie les va a venir aquí, no van a invitar a cualquiera que venga con un hilito y empiece a hacer cositas y malabar. No, ustedes van a escuchar la palabra. Jesús alaba a la iglesia. Pero como tercer punto también, Jesús nos advierte y nos reprende a través de este texto. Así que hace unas semanas llegamos al final de la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios con un mensaje de advertencia para la iglesia de Éfeso y directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora que conocemos, ahora que usted ya leyó todo y prácticamente no detalles a cabalidad, pero que estuvimos haciendo el mejor intento para sacar el mayor provecho de la carta. Ahora que ya nosotros conocemos todas las bendiciones que pudimos ver en ella, ahora que conocemos todas las cosas que Dios nos ha dado, ahora que ya estamos preparados para la obra del Evangelio, ahora que ya tenemos las herramientas para poder luchar esta guerra espiritual, sabiendo que estamos unidos al Dios Trino, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces es su trabajo y el mío aplicarlo en nuestra vida diaria. Eso hacía la iglesia de Efesios. Es como esta iglesia debe de trabajar. Ellos conocían doctrina, evangelizaban, hacían todo tipo de trabajo en el ministerio para la obra del Señor. Una iglesia dedicada a una gran cantidad de ministerios, podríamos pensar en la época del apóstol Pablo. Y no es malo estar dispuestos a ver de qué manera nosotros hacemos ciertas actividades en la iglesia con el fin de que el mensaje del Evangelio sea predicado. Así es como la iglesia de Dios crece. Pero si eso era bueno, también es un peligro. Si el hecho de estar ocupado en la iglesia y el hecho de estar dedicando tiempo y dedicando recursos y dedicando la vida en la iglesia, si eso es bueno, también podría ser un peligro, y esto es lo que pasó a estos hermanos. Al estar tan preocupados en la obra del Señor, se olvidaron del Señor de la obra. Como podemos ver, y les adelanto una palabra para que preparemos nuestros corazones y meditemos mientras avanzamos en el sermón. La palabra es, como siempre, un atributo de Dios, amor. Y como mencioné antes, el primer punto que nosotros vemos, que Jesús es nuestro protector. Él nos escoge, Él nos salva, Él nos santifica, hay una santificación progresiva ocurriendo en cada uno de nosotros. El que roba no robe más, el que codicia no codicie más. Ahí va la santificación progresiva. A veces nos frustramos cuando vemos nuestros planes o cuando vemos a otro de nuestros hermanos o hermanas que fracasan en el intento de ser mejores cristianos. A veces nos frustramos cuando nosotros mismos pecamos y decimos, ¿cómo es que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y volví a pecar, volví a pensar mal, volví a ver mal, volví a hacer cualquier cosa? Nos frustramos.
Pero Él, en medio de todo eso, sigue siendo, si usted está en las manos de Dios, si usted pertenece a su reino y a su familia, Jesús es su protector y mi protector. Efesios capítulo 1, versículo 1, ustedes recordarán que nosotros leímos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Y por qué quise leer este texto? Para que inmediatamente nosotros lo atemos a lo que dice capítulo 2 de Apocalipsis, el que nosotros leímos. Pero si eso también no nos ayuda a conectar bien estas dos porciones, vemos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahí está, Jesucristo se revela a Juan escribiendo este libro y es entregado por un ángel para revelar lo que sucedió y lo que sucederá. Recordemos, el libro de Apocalipsis es para el que empieza, voy a categoría, para el que empieza en el Evangelio. Muchos se aterran leer Apocalipsis porque dicen que es un libro en donde hay mucho fuego, mucha violencia, todas estas cosas. Para aquel que ya está creciendo, él está interesado en ver qué dice más. Ahora, para el que ya entiende de lo que es Apocalipsis, ya nosotros lo leemos con mucha más esperanza, con mucha más paz, porque nosotros reconocemos que el mensaje del Evangelio va a terminar ahí. Ahí. De que hay, y dicho sea de paso, ¿por qué cuesta tanto entender el Apocalipsis? Hay muchos números, hay muchas figuras, hay muchas cosas que parecen confusas, que lo son, si no indagamos bien, lo son. Entonces Jesucristo da una orden a Juan para escribir este libro a las 7 iglesias, y en este caso especial a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más importantes de Asia, o por decirlo de una mejor manera, creo que sería la más importante, la más prominente, ya que fue plantada y ministrada por el mismo apóstol Juan, luego siguió siendo pastoreada por Timoteo y luego por el apóstol Juan. Pablo escribió 3 cartas a estas iglesias, Efesios y primera y segunda de Timoteo. Y si esta es una iglesia especial, plantada y regada por nuestro Señor Jesucristo, si esta es una iglesia plantada y regada y sostenida por nuestro Señor Jesucristo, Él la va a sostener como lo hizo con Efesios. Así que a pesar de que la carta va dirigida a los Efesios, quiero que nosotros, usted y yo, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, la tomemos de primera persona. La tomemos de primera persona. Yo estaba en Éfeso. Yo me sentaba ahí cada domingo que el apóstol Pablo, Timoteo o Juan venía y nos ministraba. Yo estaba sentado ahí. Tomémosla en primera persona y que va dirigida o aplicada a nosotros de manera especial. Nuestro Señor Jesucristo, que tiene las 7 estrellas en su diestra, Apocalipsis 1:20. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, eso es lo que dice a Juan, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y otra vez, para entender Apocalipsis hay que ir y venir
Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Los ángeles están representando a los pastores de cada iglesia y los candeleros están representados por quienes conforman cada iglesia. ¿Ven por qué es que un poquito se requiere de un poquito de... Entonces escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y estos son los pastores que ministran cada iglesia local. Y esta carta va dirigida a los pastores que trabajan a diario en el ministerio para que ellos las lean en cada una de sus iglesias locales, vamos a decirlo así. Esta carta va dirigida al pastor y a la iglesia de Éfeso, hermano. Esta carta va dirigida al pastor de la iglesia y a la iglesia de Éfeso. Y por eso dije yo, ubiquémonos en la iglesia de Éfeso que se congregaba cada domingo y se sentaban y llegaban y ministraban. ¿Cómo se sentiría usted si Dios te mandara una carta personalizada o si te enteras que la ha mandado a alguna persona de la iglesia de tu ciudad? Yo sé que cada uno quisiera saber qué quiere decirnos Dios, qué le dijo Dios en la carta a esta iglesia. Imagínense la emoción de lo que la iglesia y los hermanos tendrían por saber qué dice la carta. Ahora, Jesucristo nos revela su cuidado en la carta, su protección a su pueblo y a sus ovejas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso es lo que dice, así es como las cuida, es el primer punto, Él cuida a su iglesia. El que anda en medio de los candeleros. ¿Quiénes eran los candeleros? Las iglesias. Nuestro Dios anda en medio de la iglesia. Y cualquiera con lo que voy a decir ahorita podrá decir, está desfachatado este muchacho ahora. Pero de la manera en la que Dios se movía y andaba y cuidaba a la iglesia de Éfeso, ese mismo Dios está ahora mismo aquí en la iglesia. Y su andar en la iglesia no solamente es de supervisión. ¿Qué están hablando? ¿Cómo están caminando? ¿Qué están haciendo? Sino también porque tiene cuidado y protección hacia nosotros. Y es por eso que la iglesia debe de ser consciente de sus obras. Y la iglesia es usted y yo. La iglesia tiene que estar consciente de sus obras, de sus actos, de lo que se predica, de los ministerios que creamos en la iglesia, cómo los dirigimos, cuál es la motivación que tenemos al hacer ciertas cosas en nombre de la iglesia y del evangelio. Ahora bien, si Dios está en medio de nosotros y habita en ti y en mí, ¿no cree, hermano, que Él ve todo y lo sabe todo sobre nosotros? Él ve mi trato y su trato con nuestros hermanos. Él ve tu trato con tu hermano, Él ve mi trato con mi hermano. Él ve tu trato con los líderes de la iglesia. Él ve tu trato con tu pastor, ve el trato del pastor con la iglesia. ¿Acaso el pastor no sabe que la iglesia es de Cristo y debe de cuidarla con responsabilidad, con amor, porque es la iglesia del Señor y no del pastor?
Porque porque es Jesús quien derramó su sangre y la compró con precio de sangre, dando su vida por ella. Ve por qué Él cuida de su iglesia. Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, y Dios le mostró que no perseguía a la iglesia, no perseguía a los creyentes. Dios le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos tratamos como hermanos. Y algo que anima mi corazón, algo que me llena de mucha satisfacción, es ver cómo la iglesia está caminando. Y soy honesto y lo digo. Veo que hay respeto, hay cordialidad, hay amor, hay ese sentir de ayuda y todas estas cosas. Hay el sentir de misericordia, como lo estuvimos aprendiendo a lo largo de la carta. Nosotros tenemos que actuar como ministros de misericordia, no como ministros de juicio. Y eso es lo que yo creo que en un sentido hemos llegado a entender. ¿Pecó usted contra mí? ¿Pequé yo contra usted? Bueno, usted o yo, que somos espirituales, restauremos esas cosas. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Así que Jesús cuida de su iglesia. El segundo punto es que Jesús alaba a su iglesia. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras. Conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos. Y esto va a ser y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y como conoces la Escritura y conoces el Evangelio, los has hallado mentirosos. Y como te has opuesto a ellos y has tratado de refutar su engaño, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y ese es el nombre, ese amor a ese nombre, esa es la queja precisamente que el Señor tiene con la iglesia. Y no has desmayado, termina el versículo 3. Jesús camina y habita en medio de nosotros, y es por eso que conoce nuestras obras. Ya lo vimos en el primer punto. Y no solamente en nuestro comportamiento, que debe de ser santo, sino en las cosas que nosotros hacemos cuando evangelizamos a los demás, cómo le ayudamos a aquel que está en necesidad. Dios conoce lo que hacemos en esta iglesia, y al ser pequeña, hay pocos ministerios, hay pocos lugares en donde nosotros podemos poner nuestros dones en operación, y espero que en la gracia de Dios, sí es cierto que no somos una iglesia multitudinaria, pero el Señor, si es en su misericordia, en su gracia, Él nos haga crecer y haya más ministerios como lo fue en esta iglesia de Éfeso. Jesús comienza a alabar a su iglesia, advirtiéndoles que Él lo ve todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Y es por eso que conoce su arduo trabajo y conoce su paciencia. Hermanos, a veces las quejas de las ovejas son que los pastores no reconocen la obra que cada uno hace. Pero no se preocupe, Dios lo ve. Jesús conoce nuestros esfuerzos en su obra, en los ministerios, como el pastorado, como los ancianos, como los diáconos, como los que vienen y están limpiando, Él conoce todo, Él lo ve. Y al final de cuentas es quien importa, porque al final el pastor o los ancianos en la iglesia no son quienes van a otorgar ese premio que dice al final del versículo 7. Va a ser su Señor, va a ser su Salvador quien le va a recompensar.
Jesús conoce nuestros esfuerzos. Jesús conoce en qué condición usted viene cada domingo. Jesús conoce en qué condición viene cada viernes que nosotros nos reunimos al reunión de estudio y oración. Jesús conoce los esfuerzos que hay por poner en marcha discipulados que están en camino. Jesús conoce cuando ponemos tiempo de nuestra vida para la obra de Dios. Él lo conoce todo. Conoce la paciencia que tenemos a la hora de aquellos que vienen con niños pequeños, todas esas cosas que implican la paciencia con niños pequeños. A veces se maneja de distancias lejanas, todo para la edificación de la iglesia. Dios lo conoce todo. Dios conoce su esfuerzo y eso no es en vano. El Señor te está alabando y tú lo recibes con humildad. Y Él dice, conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu esfuerzo. Lo reconocemos con humildad. Lo reconocemos sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocemos nuestra posición de siervos, reconocemos su posición de soberano y ponemos nuestros dones y talentos a la obra del ministerio, de la iglesia, del reino. Versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Su paciencia y trabajo dan frutos. Esta iglesia permanece en la sana doctrina, no se aparta del evangelio dado por Jesús, que es la piedra angular, y los apóstoles son los constructores a través de su enseñanza, y es por eso que podemos reconocer a los malos. Ustedes reconocen a los malos, ustedes encienden su televisión, el radio y ven todos eso, o ahora con todas las redes sociales, y ustedes reconocen cuando escucharon 2 minutos, 5 minutos a alguien, ustedes reconocen si es un ministro de Dios o es un falso apóstol. Que apóstoles no hay, por cierto, en nuestros días. Ustedes lo reconocen porque son lectores de la Escritura, conocen el Evangelio. Eso es lo que le dice Jesús a estos de Efesios. La paciencia tiene su fruto. Esta iglesia permanece en la sana doctrina, no se apartan del Evangelio. Lo que ellos tratan de hacer es vivir todo lo que la Escritura manda a vivir. No soportan a los malos, y estos malos han sido probados y hallados mentirosos. Eso era lo que hacían los efesios, los probaban y los hallaban. Eso es lo que dice Apocalipsis. Los probaban y los hallaban mentirosos con sus falsas doctrinas, pervirtiendo el evangelio verdadero para introducir sus falsas doctrinas y engañar, si es posible, aún a los escogidos. Estos malos elementos se hacen llamar apóstoles. Se imagina, hermanos, que desde esos tiempos, ya habían lobos encubiertos de piedad, disfrazados de pastores, disfrazados de maestros, disfrazados de apóstoles, y eso lo vemos en el día de hoy. ¿Acaso no lo podemos identificar? ¿Acaso no lo podemos ver? Iglesias llenas de apóstoles, profetas. Y hoy en día hay unos que dicen que son hasta arcángeles, pervirtiendo la palabra, utilizándola para engordarse ellos y sus bolsas. ¿Acaso no vemos el progresismo en las iglesias ordenando incluso mujeres pastoras? Todo eso tiene que ver con la perversión del evangelio. Ordenando mujeres pastoras,
cuando Dios no las ha llamado a ningún puesto de liderazgo ni al gobierno en las iglesias. También hay mujeres apóstoles y profetas pervirtiendo el evangelio. Eso era lo que estaba sucediendo allá y eso es lo que sucede en la actualidad. Muchos apóstoles que así se llaman o se hacen llamar, pero que la iglesia de Éfeso se dio cuenta de sus mentiras, fueron desechados, fueron apartados, fueron expulsados de estas iglesias. Y es importante descubrirlos antes que pudran a otros. También hay falsos hermanos que se visten de piedad, que tienen malas motivaciones, que quieren corromper a la iglesia, que todo tiene que ver con sus deseos. Y si no, voy a ser muy puntual. Hace 2 años estuvimos llenos de ellos. Por el hambre de púlpito, por el hambre de verse o de hacerse conocidos, vinieron y dañaron. Y ahí andan, rebotando de iglesia en iglesia. Ahí andan. Van a un lugar, lo quieren violentar, no, aquí no se puede. Van a otro lugar, lo quieren violentar y ojalá que estén oyendo. Porque su corazón está lejos de Dios, ellos solo buscan lo suyo propio. Ellos quieren hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, hermanos. Si algo nosotros podemos dar por sentado y algo podemos darle gracias a Dios, hermanos, Él nos ha sostenido. Alabanzas de nuestro Señor para aquellos que se mantienen en sus mandatos. Eso es el deseo nuestro. El obrero es digno de su salario, no solamente hablando monetariamente, no, el obrero, el que trabaja, es digno que sea reconocido. El camino es estrecho, los pastores y los hermanos que llevan el peso de llevar la obra en sus espaldas son dignos de reconocer. Amados hermanos, amada iglesia, debemos seguir teniendo paciencia. El trabajo que tenemos por delante es arduo, es un trabajo que nunca se va a acabar, sino solamente hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta que veamos a nuestro Señor descender por su iglesia por segunda vez. Como sabemos, tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos. No debemos desmayar en el camino. Y recuerde que Dios es quien renueva nuestras fuerzas como el águila. Esto es como si, yo siento raro decir esto porque no es un mensaje que yo, que con el que yo me mueva, que los que esperan en Jehová y que tendrán. No, nosotros sabemos que el Señor nos fortalece. Eso lo dice Isaías. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso de la historia del águila es muy bonita. Es un animal que no se mete con la chusmereta afuera, no lo hace. Ese animal, para poder ser rejuvenecido, él tiene que irse hasta la cima de la montaña, maltratar su cuerpo, no contaminarse con nada. Él aguanta hambre, él se arranca el pico, se arranca las uñas, se arranca las pezuñas, y ahí está el proceso de rejuvenecimiento. Cuando ese animal baja, ahí está. Entonces, esa es la actitud que Cristo nos da a nosotros. Esperen en mí, tengan paciencia. Corran la buena carrera de la fe. Si esto cansa, si el ministerio cansa, nuestras fuerzas caen,
si creemos que ya no podemos más, hermanos, hermanas, vamos a la fuente. Tenemos la fuente de la vida eterna, Cristo Jesús. Vamos a la roca. Seamos renovados. Llenémonos de gozo. Sigamos la carrera hacia la meta, el supremo llamamiento. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y todo esto, ¿por qué lo hemos de hacer? ¿Se recuerdan que al principio yo les dije que tuvieran en mente la palabra amor? Porque si usted pierde de vista eso, si usted pierde, si yo pierdo ese sentido de que yo todo lo que hago, lo hago por amor de su nombre, voy a empezar a hacerlo por amor a mí, que me miren a mí y que me alaben a mí. Ahí yo empiezo a caer. Todo eso tenemos que hacerlo por amor a Jesús, por amor a su Señor, por amor a su Salvador, por amor a su gracia, por amor a Dios, quien también le ama y me ama, quien nos ama. Con amor eterno te he amado, eso es lo que Él dice. ¿Recuerdan la palabra clave que dije? Amor. Por el nombre de Cristo, todo nuestro trabajo, todas nuestras fuerzas en la iglesia no es para la gloria nuestra o alabanza nuestra, que termina siendo pecaminosa, termina siendo egocéntrica. No es para nuestros propios fines ocultos, disfrazados de piedad. Yo puedo pararme aquí o puedo traer a alguien que se pare aquí, él con su carita y los ojitos de gatito redondo, y puede estar ahí bien tranquilo, apariencia de piedad. Pero ¿cómo yo sé que lo está haciendo por amor al Señor y no por amor a Él mismo, como sucedió hace 2 años? Perdón, regresar ahí. No es para nuestros propios fines ocultos, disfrazados de piedad, egoístas, no. Todo tiene que ser para la gloria de Dios, para el avance de su reino, para la expansión del Evangelio. Hemos visto que Jesús es nuestro protector. Hemos visto que Jesús alaba y reconoce el trabajo de su iglesia. Y ahora llegamos al punto número 3, en donde Jesús nos advierte, y aquí con esto yo espero haber alcanzado la altura necesaria para empezar a bajar. Pero tengo contra ti. Sí, sabemos que Jesús se pasea entre nosotros. Sí, sabemos que la sana doctrina y la reconocemos y todas esas cosas. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y en este punto nos encontramos con una condenación, con una reprensión sobre la cual usted y yo debemos de reflexionar. De verdad, debemos de reflexionar. Sí, hermano, sí, hermana. A la misma iglesia que Él está alabando hace un ratito. A la iglesia que Él está alabando hace un ratito, el mismo Dios que anda en medio de su iglesia y que conoce sus buenas obras ortodoxas, ahora Él también conoce tus malas y mis malas obras. Cristo ha hallado al menos una en contra de Éfeso, ¿y qué es? Que ha perdido su primer amor, no ha perdido, porque perdido parece que es algo accidental. A veces nos confundimos con las palabras. Algo tengo contra ti que has perdido, y ese perdido, usted se le perdió $10, fue un accidente, usted no lo quiso votar, yo tampoco. Usted ha perdido, eso es diferente a que diga ha dejado, y dejado implica voluntad. Ha dejado su primer amor. No se pierde el primer amor. El pastor y los hermanos de la iglesia en Éfeso dejaron su primer amor. Y por eso dije yo, hermanos, hermanas,
estamos reflexionando acerca de nuestro primer amor con el Señor. Lo que está pasando es que por llenarnos o por llenarme de tantas obras que son buenas, descuidé hacia quién van dirigidas. Las obras del ministerio conllevan tiempo y no debemos hacerlo por amor a la obra ministerial, sino por amor a Dios y a su obra. Lo hacemos por amor al nombre de Jesucristo y al de la obra de ese Jesucristo. Ellos se preocuparon más por las obras que por el Señor de las obras, como dije al principio. Dejaron sus primeros deseos, dejaron su primer gozo en la obra, tanto así que se ha vuelto automático el servicio en la obra. Ya lo que venga y ahora, o sea, todo es automático, se volvió rutinario, se convierte en un activismo religioso en donde el corazón está por todos lados, pero menos en Dios. Eso sucedió con Éfeso y eso podría, esperaría yo que no, en nuestra iglesia. Eso sucedió en Éfeso, esperaría que no sea el caso de seguidores de Jesús los ángeles, en donde nuestro corazón está en a qué, poner, quitar, hacer, traer, llevar, esto y lo otro, pero no en Dios. Todo se empezó haciendo en la obra de Dios, por amor a Dios, por las maravillas recibidas en el primer amor, pero ahora todo está sucediendo por inercia. Empezamos la carrera con todo nuestro amor a Dios por todos los tesoros que recibimos por su soberana elección, como lo vimos en Efesios 1. Pero ahora solo nos estamos dejando llevar a lo que sale. A lo que sale. Hermano, hermana, diáconos, ancianos si es el caso, ovejas. Pregunta. Y me la pregunto primero yo. ¿He dejado mi primer amor a Cristo y a su obra? Esa es mi pregunta. ¿Por qué yo hago lo que hago? Lo hago para mi propio vientre, lo hago para ser visto, lo hago para tener un lugar en donde la gente me mire, o lo hago por amor a la expansión del reino, por amor al Señor. Pregúntese. El amor de Dios es inmutable, es inagotable, es inalterable, como lo vimos en Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Ahí terminó Efesios. Un amor inalterable es así como debe de ser nuestro amor, siempre que no cambie. Debemos tener cuidado con no perder ese primer amor. Yo hice en la oración inicial, yo dije, yo recuerdo cuando uno empieza a ir a la iglesia y empieza todas estas cosas, uno anota y uno viene temprano y uno quiere estar con los hermanos y que ¿cuándo va a haber otra actividad? Porque es un gozo estar entre los hermanos. Y ya después el tiempo va pasando, ya llegué a las 10 a la 1. Después ya el tiempo va pasando y llegué a la 1. Y después ya que el tiempo pasó, llegué 1:15, ¿qué pasó? Me perdí la bienvenida, me perdí la alabanza, me perdí qué texto van a usar porque me senté a las 1:30. ¿Y por qué hago esta comparación? Y lo voy a hacer de una manera, tenemos una entrevista de trabajo. O vamos a reunirnos con alguien que tenemos años de no ver. O sea, a la 1 me dijeron, 2:30 estoy aquí, hasta con hambre vengo, pero aquí estoy ya. ¿Por qué?
Porque lo que nos interesa, eso nos preocupa y nos mueve. Así somos. Examinemos nuestro corazón. Si seguimos amando a Dios de la misma manera como lo amamos en nuestros primeros pasos cuando nos convertimos. Seguimos amando y deseando con el mismo ímpetu trabajar en la obra y en las actividades de la iglesia. Si amamos a nuestros hermanos como amamos a Dios, si amamos a nuestro enemigo como Dios nos mandó que lo amáramos, no solo a que lo perdonáramos el daño que nos hizo o que nos pudo haber hecho. Si extendemos misericordia, si hemos dejado ese primer amor, Dios nos lo está recordando a través de estos 7 versículos de Apocalipsis capítulo 2, en donde no hay excusa. Y si eso fuera poco, y si eso no fuera suficiente, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, no habrá más luz en ti si no te hubieses arrepentido. Recordamos de dónde hemos caído o de dónde estábamos antes de caer de nuestro primer amor. Si hemos dejado ese primer amor, si hemos caído y puede que no nos diéramos cuenta que necesitábamos que se nos dijera esto, arrepintámonos, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Ahora que somos conscientes de una posible caída, arrepiéntete. Demos una vuelta completa de 180 grados y volvamos al camino, ese camino de amor a Dios y a su obra, no automática, sino lucha diaria, día a día. Si ese es el caso, pidamos perdón. Dejémonos ser restaurados y empecemos a hacer esas obras piadosas, a servir en la obra del Señor, en el ministerio, en la iglesia, como nunca debiste haberlo dejado. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo gozo, con todo amor, como si ese amor por siempre ha sido inalterable o no ha sido alterado. El tiempo nos consumió, hay más que decir acerca del versículo 6, solo lo voy a leer. Pero tienes esto. Él sigue diciendo, ustedes conocen las obras, ustedes empezaron bien, ustedes hicieron esto, pero perdieron su primer amor, pero les vuelve a decir, pero tienes esto, mira, aborrece, yo te sigo remarcando que me conocen. Aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Hay un sentir, hay una comunión en eso, en el conocimiento de la verdad. Esa es otra alabanza para la iglesia de Éfeso, que aborrecían a los nicolaitas. Esa era gente fraudulenta, si ustedes lo leen en Hechos, esa era gente fraudulenta, lobos vestidos de ovejas, seres que trabajan para el mismo Satanás, que engañan a la grey, que son gnósticos, que infunden el pecado. Ellos decían que como estamos en el nuevo pacto de la gracia, no importa que pequemos, especialmente con actos carnales. Eso era lo que decían ellos, ya que no afecta nuestro espíritu porque estamos en la gracia. Eso era lo que decían los nicolaitas. Actos carnales que no afectan lo espiritual. Y estos efesios lo detectaban, lo sabían. Hermanos, hay mucho que decir, vamos a tener que parar acá. Para cerrar, para aterrizar, si dejé el primer amor, si usted dejó el primer amor, yo te animo hoy, que a partir de hoy seas restaurado y luego animes a tus hermanos, ayudes a levantarse al que ha caído, al hermano que está desanimado, que sigamos siendo fieles, que sigamos con ese primer amor, contagiemos a nuestros hermanos, enseñemos a nuestros hermanos, intercedamos por nuestros hermanos.
porque buena obra haremos. Que nuestro Dios, nuestro amado Salvador, Jesucristo, quien anda en medio de la iglesia cuidando de nosotros, que sea honrado cada día en nuestras vidas, que guarde esta iglesia y que no sea quitada de la obra como lo fue la iglesia de Éfeso. Que Dios use a esta iglesia para todos sus propósitos y que sus hijos que conforman esta iglesia estén prestos para actuar donde nuestro Señor ordene. A Dios sea la gloria y que Jesucristo regrese pronto. Oremos. Señor Jesús, te alabamos, Señor, por tu palabra. Tú, Señor, has mandado que sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, y este ha sido un tiempo, Señor, en el que tu palabra ha sido abierta y nosotros hemos escudriñado tu palabra, Señor. Y mi oración, Señor, y la oración, creo, de cada uno de nosotros es de no abandonar el primer amor. Pero también, Señor, si hay alguien, cualquiera, incluido, Señor, el que habla, que ha perdido, está perdiendo o irá a perder su primer amor, que tú, Señor, puedas sostenernos, que tú nos puedas vivificar, Señor, que tu Espíritu haga la obra en nuestros corazones, que, Señor, el deseo de estar delante de ti siempre, Señor, no sea un paso fugaz, que no sea que ahora soy, pero mañana ya no. Señor, no permitas que a nosotros nos suceda como sucedió en Éfeso. Permite, Señor, que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, por grande o pequeña o insignificante, vista o no vista, Señor, que sea hecha con todo el amor para ti. Aumenta, Señor, nuestra fe, llénanos de gozo, ayúdanos, Señor, a amarnos entrañablemente, Señor, a cada uno de nuestros hermanos entre nosotros, Señor. Fortalece, Señor, aquel fortalecido, fortalece también al debilitado. Salva a aquel que no ha venido a ti. Convence, Señor, de pecado. Lleva, Señor, de los oídos al corazón el mensaje que ha sido predicado en esta mañana, esta tarde. Te lo suplico, Señor. Te ruego por nuestros jóvenes, por los niños, por los hermanos, las hermanas, Señor, por los hermanos encargados de liderazgo que están acá, Señor. Te ruego por ellos. Señor, estamos subidos en esta barca. No dejes que perezcamos. Fortalécenos, ayúdanos. Y que cada día, Señor, tu imagen, la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en nosotros. Te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.